Un saludo muy especial a la Iglesia de Jesucristo. En el día de hoy vamos a dar comienzo al tema bíblico, el rito de la purificación, especialmente que se practicaba en el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés. ¿Quiénes tenían que pasar por este rito de la purificación? Eso es lo que vamos a ver y a poco ir desarrollando este tema bíblico. Vamos a utilizar como palabra de Dios y tema bíblico Zacarías capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Y leemos así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y para la inmundicia. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y así comenzamos con esa nota bíblica que enfatiza que Dios, con promesa para nuestros días, para el tiempo presente, abriría un manantial. Y ya con ese manantial se purificaría todo aquel que quisiera acercarse al Señor. Y todos quedarán limpios de su inmundicia. Y todo el pueblo de Israel sería purificado de su pecado. Purificación de su pecado y limpios de inmundicia. Así es que, teniendo esto en mente, vamos a dar comienzo diciendo lo siguiente. En el Antiguo Testamento habían ciertas cosas que podían ser aceptas para el rito de la purificación, pero había otras cosas que eran pecado, que no eran negociables y no podían pasar por el proceso de la purificación. Hubieron muchas personas, miles de personas que murieron en el Antiguo Testamento por no cualificar para el rito de la purificación y por su pecado tuvieron que ser muertos. Voy a enumerar solamente 3 ejemplos de pecados que no eran aceptos a Dios y las personas tenían que morir. Y el primer ejemplo es el que maldijere a su padre y a su madre. Encontramos en Levítico capítulo 20 y verso 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre de cierto morirá. A su padre y a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Levíticos capítulo 20 verso 19. Tenía que morir cualquier hijo que deshonrara a su padre, maldiciendo a su padre y a su madre, moría. El segundo ejemplo es el que cometiere adulterio. Y esto lo encontramos en Levítico capítulo 20, verso 10, que dice así: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. Punto. No había marcha atrás. El tercer ejemplo era el que trabajara en el día séptimo, en el día de reposo. Y este ejemplo lo encontramos en Éxodo capítulo 31 y versículo 15, que dice así: 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en el día de reposo, ciertamente morirá. Solamente di 3 ejemplos de personas que indiscutiblemente morían, no tenían posibilidad para ser purificados y morían al instante. Pero había muchas otras cosas descritas, o hay otras muchas cosas descritas en el libro de la ley, que donde la persona que cometiera estas cosas moría completamente y no tenían acceso ni libertad para ser purificados. Dicho esto, vamos a decir que las cosas o pecados que el hombre cometía contra Dios podían ser voluntariamente o no voluntariamente. Porque aquí la palabra de Dios o Dios era quien decidía qué cosas eran consideradas para él inmundicia y qué cosas no. Esa era una calificación que Dios daba, donde el hombre no podía hacer nada. Por naturaleza, nosotros los hombres soberbios, por naturaleza, queremos dictaminar qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Qué es lo que quiere Dios y qué es lo que no quiere a Dios. Y ese papel le pertenece exclusiva y únicamente a nuestro Señor y Salvador. En el Antiguo Testamento no había compasión con relación a esto por parte de Dios, porque si alguien cometía estos pecados, como los mencioné, de muerte, moría. Y si él decía, esta es la forma en que yo considero que una persona
está inmunda y tiene que pasar por el rito de la purificación, se respetaba. Y ahora vamos a mirar 3 ejemplos de estas cosas que pasaban en la vida de cualquier ser humano con y sin intención. Vamos a ver 3 ejemplos que requerían la purificación. Y lo primero tiene que ver con los muertos. El primer ejemplo es de los muertos. El segundo ejemplo es de la lepra. Y el tercer ejemplo es con las mujeres que daban a luz hijos o que venían a ser madres. ¿Y qué tiene que ver eso con ser inmundos o sucios para Dios? Sin embargo, Dios consideraba eso como parte de inmundicia y la persona tenía que pasar por el proceso de la purificación. Por ejemplo, el rito de la purificación con relación a los muertos tenía que ver con las personas que por alguna razón en su casa alguien moría, en el campamento, porque no tenían casa. Estamos hablando de cuando Dios da su ley y el pueblo de Israel pasó alrededor de 40 años caminando por el desierto, dando vueltas, no por causa de Dios, sino por causa de la rebeldía de ellos, porque al poder pasar a la tierra prometida en 3, 4, 5, 6 meses, Dios lo estuvo dando vueltas 40 años hasta que murieron casi todo el pueblo de Israel, con excepción de 2 personas que llegaron a la tierra prometida, que fueron Caleb y Josué. Porque recordemos que ni aún Moisés pudo pasar a la tierra prometida. A Moisés se le dijo, sube allá al monte Moría y desde allá vas a ver con tus ojos la tierra prometida. Pero por cuanto no me diste la gloria cuando tocaste las aguas y le diste a vivir el pueblo, no vas a pasar. Así trabajaba el Señor. Ni Moisés pudo entrar en la tierra prometida. Y lo estuvo 40 años dando vueltas hasta que todos murieron por su rebeldía y su pecado. Para que tengamos una idea de cómo era Dios en el Antiguo Testamento con su pueblo. Era estricto. La ley era imposición. La ley era tajante. Así es que el primer ejemplo que vamos a dar acerca del rito de la purificación tiene que ver con los muertos. La persona que tocaba a un muerto quedaba automáticamente inmundo. A la persona o a la familia que se le moría un muerto dentro de la casa, quedaban todos completamente inmundos. Si tenían alguna botella, algún bote destapado sin la tapa, ese bote o esa botella quedaba inmundo y tenía que ser purificado, porque esto no era cuestión solamente de las personas. Se consideraba inmundo cosas y personas. Entonces, si esa botella estaba abierta y se murió alguien, quedaba inmundo y tenía que pasar por el rito de la purificación. Eso es con relación a los muertos. ¿Y cómo era el rito de la purificación para los muertos? Pues la Biblia, se van a tener que leer completamente el libro de Números, capítulo 19, del verso 1 hasta el versículo 22. Y allí se va a encontrar que se tiene que traer una vaca sin defecto al sacerdote. Una vaca completamente perfecta, en la cual nunca antes se le haya puesto yugo. Y el sacerdote la sacaba fuera del campamento con otra persona, y la otra persona la mataba y la degollaba en pedazos. Muerta, con la sangre corriendo, el sacerdote agarraba de la sangre y rociaba hacia el santuario 7 veces. Después de esto, esa segunda persona quemaba la vaca completamente. Y por cierto, esas 2 personas, el sacerdote y el que mataba la vaca, quedaban inmundos al pasar por ese proceso y tenían que purificarse también. Después venía una tercera persona y recogía las cenizas después que la segunda persona quemaba la vaca. Y las cenizas se recogían y la tercera persona también quedaba inmunda y tenía que pasar por el proceso de la purificación, del rito de la purificación de los muertos. Esas cenizas se juntaban en un lugar y esas cenizas se revolvían con agua, y las cenizas de la vaca revueltas con agua era el método que utilizaba el sacerdote para todos aquellos que habían tenido contacto con muerto. Y ese era el rito de la purificación. Vamos a dar algunos ejemplos acerca de lo que dice la Biblia, exactamente al pie de la letra, como dice la Biblia. Capítulo 19 de Números, versículo 7 dice así: el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua. Se bañaba bien con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Por una noche era inmundo. Asimismo, el que quemó la vaca, sus vestidos en agua los lavará. También lavará con agua su cuerpo, se bañaba bien bañado y será inmundo hasta la noche.
Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para la agua de la purificación. Esto es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perfecto para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Versículo 20 dice así: y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada con el agua de la purificación, es inmundo. Esta agua de la purificación era la revoltura de las cenizas de la vaca y del agua, y se rociaban sobre la persona, el rito que practicaba el sacerdote. Y el sacerdote entonces lo declaraba limpio después de esto. Después tenemos el ejemplo de la plaga de la lepra. Y esto lo vamos a encontrar en el capítulo 14, del versículo 1 hasta el 57. Todo este capítulo completo, del 1 hasta el 57, Levíticos 14. Pero vamos a dar nosotros lectura solamente a unos cuantos versículos. Y comenzamos con Levítico capítulo 14, verso 1. Y dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta es la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, 2 avecillas limpias y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre las aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grama y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y aquí ya miramos completamente un proceso de rito de purificación completamente a lo que vimos acerca del que tenía contacto con los muertos. Allá era una vaca y aquí son 2 avecillas. Una avecilla se mata y se exprime la sangre en un recipiente con agua corriente. Y esa sangre se ponía en la avecilla viva, y cuando estaban en ese momento se sacaba el agua y se rociaba 7 veces sobre el que iba a ser declarado limpio. Así se declaraba limpio, después se tenía que soltar la avecilla viva, dejar volar. Y estos eran los preceptos y la ley de Moisés. Y eso se tenía que cumplir. Si no se cumplía, quedaba inmundo y no podían acercarse al santuario de Dios, al tabernáculo de Dios, al templo de Dios. Por eso el salmista decía: Señor, ¿quién entrará en tu santuario? El limpio de manos y el puro de corazón. Pero ellos sabían por qué decían eso. ¿Quién entrará en tu santuario? Porque cuando se trataba de venir al santo templo del Señor, esa persona tenía que venir limpios, purificados. No podían acercarse, porque no podían acercarse y no los dejaban, y punto. Mucho menos si habían practicado algún pecado de muerte, por el cual tenían que morir. Así de tajante era la ley del Señor a través de la ley de Moisés para el pueblo de israelita. Por eso cuando llegamos al libro de Gálatas, y Gálatas se empieza a explicar de pies a cabeza cómo era la ley de Moisés, ninguno cualificaba para poder hacer aceptos ante Dios. Solamente aquellos que definitivamente amaban con toda su alma, fuerza y mente al Señor podían pasar por la ley de Moisés, que fueron muy pocos. Y ese era el rito de la purificación para la lepra. Y ahora vamos a dar el ejemplo del rito de la purificación cuando una mujer tenía hijos. Quedaba inmunda y sucia para el Señor hasta que no pasaba por el rito de la purificación. Y esto lo vamos a encontrar en Levíticos capítulo 12, del verso 1 al verso 8. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Al 8º día circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación, que ya dijimos 33 días. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre.
Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diera a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y el otro para la expiación. Y al sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Ese era el rito de la purificación para cuando una mujer se convertía en madre. Y pregunto yo, ¿y usted cree que la mujer intencionalmente quería ser sucia y inmunda? No, pero Dios lo decidió así. Dios establecía qué era sucio o inmundo para él. Nosotros los hombres no. Esa es la naturaleza de nosotros los hombres. A veces queremos ocupar el lugar de Dios y establecer qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere. Y se nos olvida que Dios es Dios y Él es el que decide lo que quiere. Romanos capítulo 9 dice que esto no depende de quien corre ni de quien quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Porque a Moisés le dijo, tendré misericordia del que tendré misericordia. Esto no es cuestión de qué creamos nosotros, es cuestión de qué el Señor dice, cómo lo quiere, cuándo lo quiere y para qué lo quiere. Pues este era el rito de la purificación en el Antiguo Testamento. ¿Y qué usted cree? El pueblo de Israel conocían muy bien lo que Dios quería a través de la ley de Moisés. Y respetaban todas estas cosas. Usted sabía que hubo mucha controversia cuando Jesucristo estuvo en la tierra y se enfrentó a todas estas cosas. Por eso es que la Biblia nos habla que en los posteros tiempos pasaron los años y vino Jesucristo. ¿Y por qué vino Jesucristo? Porque había una promesa que la leí en Zacarías capítulo 13. Y esa promesa era la promesa de un manantial. Uno que era la fuente de agua viva. Uno que esas aguas iban a purificar al ser humano. Que iban aquí a limpiarnos de la inmundicia. Y en Zacarías 13, vuelvo a repetir otra vez Zacarías capítulo 13, verso 1 y verso 2. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra los profetas y el espíritu de inmundicia. Por primera vez ahora se introduce al pueblo de Israel que hay un espíritu de inmundicia. Y ese espíritu de inmundicia ya no es exterior. Ahora ese espíritu de inmundicia es espiritual. Lo que convierte ahora inmundo a una persona es el espíritu de inmundicia. Y ese espíritu de inmundicia solamente sale cuando viene Cristo y purifica ese manantial de vida que viene y purifica a la persona para que esta persona sea acepta. En Lucas capítulo 5 y versículo 12 nos encontramos que Jesucristo hacía cumplir el rito de la purificación de la ley de Moisés. Vamos a leer. Y dice así: sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró en el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y usted sabía que la gente se apartaba de estos leprosos y no permitían que se acercara a Cristo? Pero había gente que se las buscaba y se acercaba a Jesucristo. Y Jesucristo, ¿usted cree que nuestro Señor se apartó de él y le dijo: vete de mí porque estás leproso? Apártate de mí, ponte el cubrebocas porque me vas a infectar. Si quieres, puedes limpiarme. Entonces, versículo 13, entonces extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Versículo 14. Y él le mandó que no dijese a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote, y aquí está el rito de la purificación. Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación. Porque el leproso tenía un rito de purificación de acuerdo a la ley de Moisés. Y a eso es que lo mandó Jesucristo, al sacerdote, para que el sacerdote lo declarara
limpio, porque ya la lepra se había ido de él, ya había quedado limpio. Entonces vuelvo y repito, y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Así es que Jesucristo mismo hacía cumplir el rito de la purificación. Ahora vamos a encontrar otro rito de purificación de un matrimonio en la palabra de Dios. Y se trata del matrimonio de María y José, que también se sometieron al rito de la purificación. Y lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 2, comenzando del versículo 9, y dice así. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, de la gloria del Señor, y la gloria del Señor los rodeó. Estamos hablando de unos pastores. Y los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Verso 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ellos pues vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Acababa de nacer nuestro Señor. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Verso 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, cuando dice ellos, se refiere a ambos, José y María, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Versículo 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Pero hago hincapié aquí. ¿Usted sabe por qué hace énfasis aquí que era un par de tórtolas y un par de palominos? Porque la ley de Moisés, si se recuerda, leímos que deberían traer un cordero para la purificación. Y si no tenían lo suficiente para un cordero, podían traer un par de tórtolas o 2 palominos. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, este matrimonio de José y María no tenían en excesivo, no tenían para un cordero. Y aquí se les requirió solamente un par de tórtolas o un par de palominos. Así es que aquí María tuvo que pasar por el rito de la purificación. Por este rito de la purificación tuvo que venir al templo para ser declarada limpia delante del Señor. Tuvo que quedarse en su casa 7 días purificándose y 33 días purificándose. 7 días por causa de su menstruación y 33 días por causa de su purificación de la limpieza de su sangre, para ser considerada limpia delante del templo y para poder venir al templo. Y ambos tuvieron que venir después de su purificación, y el sacerdote los tuvo que declarar limpios después que cumplieron con el rito de la purificación en su casa. Y de esta forma entonces vamos a comenzar cómo es que en el Nuevo Testamento, ya en la era de nuestro Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, vamos a ir viendo donde tenemos señales e indicios del rito de la purificación. Y la primera señal clave la vamos a encontrar en las bodas de Caná, cuando Jesucristo fue invitado, y ahí estaba su madre y sus hermanos y los apóstoles, y fueron invitados a esas bodas, y se les acabó el vino allí. Y cuando se les acabó el vino, María le dijo a Jesús, se les acabó el vino. Y él dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Le contestó el Señor, y él le dijo, hagan lo que Él les diga. Y entonces dice la Biblia, Juan capítulo 2, y versículo 6 dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. En este caso era un rito de purificación donde la Biblia no detalla para qué tipo de rito de purificación era. Pero recordemos que había muchos ritos en el Antiguo Testamento de diferentes formas. En este caso dice, verso 6, capítulo 2 de Juan, capítulo 2, verso 6, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos.
en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Para eso eran las tinajas, para llenarlas de agua, porque el agua era un elemento crucial para el rito de la purificación. El agua era un elemento crucial para el rito de la purificación. Entonces, ¿por qué hago énfasis en eso, en el agua? Porque ahora vamos a leer una discusión que tuvieron precisamente con el elemento del agua, que tuvieron los judíos con los discípulos de Juan. Y vamos a leer en el capítulo 3 de Juan, versículo 22 en adelante, que dice así: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Aunque Juan capítulo 4, verso 2 nos dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Volviendo a Juan 3, 22, ahora con el verso 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas. ¿Por qué bautizaba allí? Responde la Biblia, porque allí había muchas aguas. Y venían y eran bautizados. Verso 24. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Hace una anotación aquí, pero proseguimos. Verso 25, importantísimo este verso que dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, maestro, que significa maestro, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Juan respondió y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado de arriba, porque vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. La temática de todo este pasaje bíblico es el bautismo en las aguas. Recordemos que Juan 3:22 dice así, empieza diciendo la temática. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. El verso 23, Juan bautizaba también en Enón, porque allí había muchas aguas. Pero después entra el versículo 25, entre el tema, y dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. ¿Por qué? Nosotros, en nuestros tiempos, no podemos ver las cosas como los miraban ellos, pero los judíos sabían muy bien cuál era el rito de la purificación, el elemento del agua, como clave especial para el rito de la purificación. Lo entendían muy bien y entendían muy bien que Juan Bautista venía prácticamente haciendo un rito de purificación. Y no era sacerdote, sino que él se crió en el desierto y vestía túnica de cuero, con cinto de cuero, y comía langostas, no las langostas que nos comemos hoy en día en los grandes restaurantes de 5 estrellas, carísimas por cierto. No eran esas langostas, eran los chapulines que se conocen en México y que los venden en muchos estados del sur de México y se los comen con sal y limón. Eso era el alimento de Juan el Bautista, estas langostas de que estoy hablando. Pero llegó bautizando en el agua, en el río Jordán. Ese bautismo, que la Biblia por primera vez nos revela ese nombre. En el Antiguo Testamento nunca se conoció ese nombre de la palabra bautismo o bautizando. Pero ya cuando vino Jesucristo, ellos entendían muy bien lo que significaba bautismo, que era purificación en el agua. Venían y se purificaban, y cuando Juan Bautista venía bautizando, prácticamente los venía purificando para que estuvieran listos como una novia vestida de blanco para su Señor, para presentarse al Señor. Y por eso él dice, versículo 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Entonces los judíos entendían por qué Juan bautizaba.
porque conocía muy bien lo que era el rito de la purificación y el elemento del agua. Y Juan venía y zambullía a todo mundo en las aguas, donde había muchas aguas, y los purificaba, los bautizaba. Por eso es que se relaciona muy bien con el tema este versículo 25 que dice: y hubo entonces discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, cuando estaban hablando del bautismo, porque ellos entendían muy bien eso. El rito de la purificación por Juan ahora le llama bautismo, y ya ese bautismo de purificación se hace cumplir en Zacarías capítulo 13, cuando la Biblia, como ya lo dije, nos dice: y en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y ese manantial abierto es Jesús de Nazaret. Mateo capítulo 3 y verso 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Cuando dice este es aquel, se está refiriendo a él. Entiéndase muy bien, porque la gente no entiende. A veces cuando dice este, es al mismo que está hablando. No está hablando del otro a quien está hablando de él que está hablando. Pues este es aquel, hablando de él mismo, de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí podría usted decir: y eran purificados por él en el rito de la purificación, que ahora le llaman bautismo, y eran bautizados por él, confesando sus pecados. El versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo. Ahora, si usted empieza a pensar y saber que el bautismo prácticamente es purificación, podría usted decir: yo a la verdad os purifico con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os purificará en el Espíritu Santo. ¿Sabía usted que bautismo significa entrar completamente en algo? Inmersión completa. Cuando la palabra de Dios dice aquí acerca de Cristo: Él os bautizará en el Espíritu Santo, quiere decir que Él nos introducirá en el Espíritu Santo y estaremos cubiertos completamente en el Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando todo tu ser está de pies a cabeza cubierto por el Espíritu Santo y se convierte en tu sello protector. Cristo te purifica en el Espíritu Santo. Cristo te bautiza en el Espíritu Santo. Entonces, ahora tenemos un mandato, un compromiso con el Señor. Y ese mandato se encuentra en Mateo capítulo 28 y versículo 19, acerca del nuevo rito de purificación. Y ese nuevo rito de purificación ahora es el bautismo en el agua. Y dice así Mateo 28, 19: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y así como en la ley mosaica el sacerdote declaraba limpio a quien ya se había purificado por el medio del rito de la purificación,
Así ahora, después de haber sido limpios y purificados por la sangre del Cordero nuestro Señor, el bautismo es sello de purificación. Todo el ser, alma y espíritu es purificado para agradar en toda conducta al único, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Quien cruza el proceso del bautismo en las aguas es porque dio por claro y pasó por el proceso de la purificación. Y ese sello y ese bautismo es una señal que se manda al mundo, es un compromiso que uno hace a Dios que le va a ser fiel. Y de ahí en adelante, después de haber sido purificado, recuérdese que después el bautismo es señal para el mundo de nuestra purificación, y eso nos compromete para serles fiel y cambia nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de conducirnos en el mundo. Nos convertimos en auténticos, ya no imitamos a los demás, ya no envidiamos al prójimo. Ahora Cristo hace que tengamos una identidad propia para poder decidir lo que es agradable delante de Dios, porque somos guiados por el Espíritu Santo y somos diferentes en Cristo Jesús. Y esto ocurre después de que tú en un momento dado aceptaste a tu Señor, le diste tu vida al Señor y pasaste por el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y ahora llegó el tiempo de que te sometes a la palabra de Dios y le das testimonio al mundo por medio del bautismo. Es una señal de que eres hijo de Dios. Dios te bendiga poderosamente.